A primera vista, eran fragmentos de nubes flotantes, indecisas, oscilaban despacio a izquierda y derecha a merced del viento. La ventana de la cocina casi llegaba a tocar la valla que bordeaba el arroyo impidiendo el paso, por así decirlo. Desde el interior, el cristal esmerilado se asemejaba a la pantalla en blanco de una sala de proyección. Las vetas de la madera de valla estaban picadas de minúsculos agujeros. Sobre aquella tosca pantalla, más allá de un sendero de unos 3 metros de ancho, se reflejaba el tenue contorno verde de un seto plantado en dirección norte. Cuando pasaba alguien, su silueta se apoderaba de la ventana entera. Sin duda, se trataba del mismo efecto que el de una cámara oscura. Los días despejados, los contornos se recortaban con especial nitidez en la penumbra interior. Si bien la impresión que producía el transeúnte era la de caminar boca abajo, y no solo eso, sino que al alejarse, las siluetas parecían hacerlo en dirección contraria a donde realmente iban. Cuando la persona se acercaba a uno de los orificios de la madera, su figura invertida se hinchaba hasta desbordar la pantalla de cristal. Si daba un paso más, se borraba en un instante sin dejar rastro, como si no hubiera más que una ilusión óptica. Pero aquel día, el reflejo de los pedazos de nubes tardaba mucho en desvanecerse. De igual modo, por mucho que se acercara el orificio de la madera, su imagen no se inflaba. Cuando alcanzaba el punto donde se suponía que debía hincharse, justo en la parte alta de la ventana, ya tan pequeña que se podía haber sostenido en la palma de la mano. Los jirones de nubes flotaban afectados por una insistente vacilación. Al final, se escuchó un débil gemido. Decidimos llamar a aquel sendero el Callejón del Relámpago. A 20 minutos en tren desde Shinjuku en dirección suroeste se llegaba a una pequeña estación donde los expresos no tenían parada. Tras 10 minutos a pie en dirección sur, se desembocaba en un altózano. Nada más coronar la minúscula colina, apareció una calle orientada de este a oeste con un tráfico considerable. Al cruzarla en diagonal, se llegaba a otra calle ancha en pendiente. 70 metros más abajo a la izquierda, apareció una hermosa casona de construcción tradicional, rodeada por un muro enfoscado en el que se apreciaba el bambú aún bien erguido en la parte inferior. Girar de nuevo a la izquierda antes de llegar a la casa, el muro se hacía muy somero. Allí era donde estaba el sendero que bordeaba la valla. La casita que alquilábamos era en realidad un discreto pabellón situado en un rincón del amplio jardín que se extendía entre el muro y la valla. Esta tenía una puerta de madera de un solo batiente que servía a un tiempo de acceso para el servicio de la casa principal y de entrada para los inquilinos del pabellón. Los agujeros en la madera asemejaban ojos invisibles. Cuando alguien pasaba por el sendero, su figura se reflejaba, sin saber muy bien cómo, en la ventana que quedaba justo detrás del muro hasta que chocaba con otro de ladrillo que sobresalía por el lado izquierdo. En ese momento, el camino casi llegaba a formar un ángulo recto. Tras ese quiebro inesperado, un poco más adelante volvía a curvarse bruscamente a la izquierda, y allí uno trompezaba con otra casa cuyo tejado estaba cubierto por las hojas de un olmo portentoso. Como el sendero dibujaba esa forma de dientes de sierra, lo bautizamos por pura diversión como el Callejón del Relámpago. El olmo era un árbol muy anciano. Es probable que estuviera catalogado entre los ejemplares centenarios protegidos por el municipio. Cuando construyeron la casa a la que daba sombra, debieron de dibujar los planos de madera que lo rodeasen sin llegar a afectarlo. Las ramas crecían a su antojo, guiadas únicamente por su propio capricho. Su sombra se extendía hacia la parte oriental del jardín, hasta casi rozar el pabellón levantado al noroeste. Hasta allí prodigaban su exuberancia, y la infinita hojarasca de finales de otoño tenía el efecto de arrancar suspiros a la anciana propietaria. Fue el niño de la casa donde se alzaba el olmo, un chico de unos 5 años, quien un buen día decidió adoptar al gatito que apareció en el Callejón del Relámpago. Aunque éramos vecinos por el este, estábamos separados por el relámpago que dibujaba el sendero, de manera que nunca teníamos ocasión de cruzarnos al entrar o salir. Por la parte que daba a su casa, había una ventana corrediza, cuya función principal era la de ventilar el resto de la linde. Entre las dos propiedades albergaba el muro, pero por encima de todo, al ser los inquilinos de un pabellón que tan solo ocupaba un rincón en un vasto terreno, nuestra conciencia de vecindad únicamente llegó a desarrollarse de manera muy tenue.
Arrebatado por el entusiasmo, el niño jugaba a menudo en la zona donde el sendero giraba sin dejar de proferir en ningún momento unos gritos agudos. Rara vez tenía ocasión de cruzarme con él, dado que nuestro ritmo de vida era muy distinto. Yo solía quedarme hasta la medianoche, inclinado sobre la mesa de trabajo. Sin embargo, un día se escuchó: "Quiero quedarme con el gato". La voz, que manifestaba con toda claridad la voluntad infantil, franqueó el muro y llegó hasta la mesa donde disfrutábamos de un desayuno tardío. Unos días antes había visto un gatito que iba y venía a saltitos por el minúsculo jardín del pabellón, que solo servía para tender la ropa, y al escuchar la voz del niño no pude evitar una sonrisa. Cuando más adelante lo pensé, comprendí que fue un instante cuando todo se desencadenó.